Hola, bienvenidos a la clase de Electrónica Industrial. Mi nombre es Alfredo Ratti, soy capacitador de Tech People y me aboco a la parte de electrónica y PLC. Vamos a ver en 4 clases la electrónica industrial y abarcará los temas que vemos en pantalla. En la clase de hoy vamos a ver sensores. ¿Qué es un sensor? Es un dispositivo que capta una señal física no eléctrica. Eso quiere decir que es un dispositivo que se encarga de transferir una señal que no es eléctrica a una condición eléctrica conocida por el dispositivo que la capta. Por ejemplo, temperatura, por ejemplo, presión o ubicación de componentes o distancia, entre otros tantos. Tenemos dispositivos que son transductores, que son detectores, que son sondas que transmiten, y se clasifican en 2 grupos grandes: los que detectan o no detectan y los que miden su variabilidad de valor. Por ejemplo, en el caso de los que detectan, encontramos sensores de presencia, de posición o de color. Y en el caso de los que miden variación de valor, encontramos sensores de temperatura, sensores de presión o de distancia. Según el tipo de señal que tengan, se van a considerar analógicos o digitales. Como hemos visto en el anterior ítem, detectan on-off, los de presencia, posición, material, etc. Esos se llaman digitales, 0 o 1. Como si fuese a prender una luz, una tecla de luz. Y los analógicos tienen variación de valor entre rangos conocidos. Los que figuran acá son de 0 a 10 volt y 420 mA, que son los más utilizados en la industria. Las digitales, sin embargo, manejan un valor de 0 a 24 volts. En algunos casos se utiliza 0 a 5 volts. Los analógicos se dividen en 2 grupos muy importantes, entre los que miden 0 a 10 volts y los que miden 420 mA. La diferencia radica en que los de 420 mA tienen la posibilidad de, además de dar un rango de variación de valores, permitir saber si está cortado el cable. ¿Por qué? Porque si tiene menos de 4 mA, o sea, tiene 0 mA por estar cortado el cable, uno ya puede detectar de que está cortado el cable. Mientras que en el caso del 0 a 10 volt, 0 es un valor de rango, con lo cual si está en 0, también se considera valor. Por eso su ventaja es significativa con respecto a los de 0 a 10 volt. Cada vez hay más componentes que trabajan en 420 mA. En el caso de las digitales, solamente se trabaja de 0 a 24 volt y en algunos casos que tienen que ver con una electrónica muy dedicada, trabajan hasta 5 volt. Se considera 0 volt de 0 a aproximadamente 12 volt. De 12 volt a 18 volt se considera un voltaje de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un voltaje en el cual puede llegar a demostrar el dispositivo que la capta una posibilidad de que sea detectado o no detectado. Entonces es una zona de incertidumbre. Mientras que de 18 a 24 volt ya es una zona en la cual detectó, ya cumplió su trabajo como corresponde. Por eso es recomendable cuando uno chequea estos equipos que trate de tener el voltaje que corresponde. Mínimamente 20 volt para por lo menos tener un resguardo de voltaje. Según la naturaleza del sensor, algunos equipos son resistivos, otros son piezoeléctricos, otros son electromagnéticos o mecánicos. Por ejemplo, los mecánicos son los finales de carrera, que se usan mucho en planta y son netamente mecánicos. Son un pulsador con un brazo mecánico que se encarga de hacer el contacto de detección. Hay algunos ultrasónicos que se utilizan generalmente para tanques, inductivos que se utilizan muchísimo para detectar posicionamiento de máquina, capacitivos que sirven también para detección de máquina, pero con una particularidad que veremos más adelante, y fotoeléctricos que se encargan de detectar dispositivos, detectar objetos a grandes distancias.
Los digitales, como hemos dicho anteriormente, solamente sirven para detectar presencia o ausencia del elemento físico. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, detecta botellas. Tiene un sensor del tipo fotoeléctrico que se encarga al paso de la botella de detectar qué ha pasado. A pesar de su transparencia, tiene cierta translucidez, entonces entre el emisor y el receptor logran identificar que hay un objeto que la está atravesando. En el caso de los analógicos, como hemos dicho anteriormente, tiene variación de valor dependiendo de lo que uno esté chequeando. Por ejemplo, en el caso de un sensor de temperatura, un ejemplo de una PT100, hay dispositivos que se encargan de transferir el valor de valor resistivo a un valor conocido más por los PLC, que es 420 mA, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen para el rango mínimo de una PT100, por ejemplo, 50 grados bajo cero, que es 4 mA. Y cuando llega a 20 mA, va a detectar que está en 150 grados. Entonces ustedes en ese rango de miliamperaje saben dónde están parados. Esta tabla sirve como ejemplo para saber en qué caso se utiliza cada equipo. Por ejemplo, un final de carrera se utiliza para posicionamiento de equipos. Y así sucesivamente, por ejemplo, capacitivos, inductivos, fotovoltaicos, ultrasónicos. Es una tabla de ejemplo la cual TechPeople dispone para sus clientes para que se guíen, digamos, es una ayuda a memoria. Pasemos a los sensores inductivos. Los sensores inductivos son de la condición digital, todo o nada, 24 volt o 0 volt. Son sensores de proximidad que se encargan de detectar a través de su punta una variación de campo magnético. Entonces, cuando el campo magnético no se ve alterado, no hay detección, en ese momento no entrega voltaje. Por ejemplo, puede llegar a dar el ejemplo de que sí. Cuando detecta el objeto, hará la acción pertinente. Puede ser que entregue 24 volt o que entregue un 0. Después veremos por qué. Los hay de distintos tamaños y distintas formas. El hecho de que tengan distintos tamaños y distintas formas cambian el campo magnético y el alcance que puedan llegar a tener. Ese campo magnético varía mucho por su tamaño. Lo mismo si es, como muestra acá, rasante de este modelo y no rasante. Más adelante veremos por qué. Solamente se encarga de detectar dispositivos metálicos. Acá hay un principio de funcionamiento en el cual vemos cómo es internamente el componente, la bobina que posee en la punta, que se encarga de detectar esa perturbación, y un ejemplo de una rueda dentada que se suele utilizar para saber las RPM de un motor. Los sensores inductivos, como vemos en el ejemplo de acá, detectan, según su proximidad, alguna alteración de campo magnético, y esa alteración de campo magnético asociada a la parte metálica genera el pulso de Ohm. Si se aleja nuevamente, vuelve a tener su rango de sonda normalmente, su oscilación como corresponde, entonces lo considera off. Los rangos varían según el tamaño de la sonda. Si son sensores inductivos de pequeño tamaño, como por ejemplo 6 milímetros, su distancia de alcance son muy cortas. A medida que es más grande el componente, la distancia suele ser más amplia. Pero también existe una dualidad en donde uno puede llegar a tener un sensor de un mismo tamaño, pero que sea del tipo rasante o del no rasante. La diferencia radica en que el rasante tiene una detección menor y es más directa, es de mayor precisión. La no rasante necesita un espacio extra para su detección, además de que el campo magnético está cubierto sobre la parte plástica. Especial cuidado con ello a la hora de la selección. Si bien tienen mayor distanciamiento del objeto a detectar, su precisión no es tan precisa, valga la redundancia, como el sensor inductivo de no rasante. Digo, de rasante, perdón. Bueno, estos sensores, al igual que otros tipos de sensores
que son de detección on-off, los hay de formato PNP y NPN. Los PNP y NPN varían en su salida de tensión. Además, estos componentes, como el sensor inductivo que vimos anteriormente, pueden poseer 2 hilos, 3 o 4 hilos. Lo más usual es usar 3 hilos. En los 3 hilos ustedes van a encontrar unos colores que son universales. El color marrón es el positivo, el color azul es el negativo y el color negro es la salida. La diferencia entre PNP y NPN es la salida. Si es PNP, tiene una salida positiva. Si es NPN, tiene una salida negativa. Entonces, cuando uno vas a medir, tenés que medirlo con respecto a la fuente, y dependiendo si lo mides con el negativo y la salida y tenés 24 volt a la hora de detectar, sabes que es PNP. Si mides con el cable marrón y el cable de salida, que es el negro, y te da salida, te da 24 volt, en el sentido correspondiente del tester, sabes que te está entregando una salida negativa. Especial cuidado a la hora de detección. ¿Qué sucede si yo utilizo un sensor PNP donde debería usar un NPN? Particularmente lo que sucederá es que si bien va a conmutar, vos no vas a recibir la información como corresponde en el PLC o en el dispositivo que vayas a utilizar para detectar, teniendo, por ende vas a tener dos señales positivas, por ejemplo, la señal que utilizas como común y la señal que tendrá el sensor. La salida del sensor suele ser normalmente abierta, pero también los existe normal cerrada. Eso quiere decir que cuando no detecta, puede entregar una salida. Aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo es el conexionado para cada caso con un solo cable, con el cable de salida marrón. Si es PNP, hay dos ejemplos, normal abierto o normal cerrado. En el caso del normal abierto, cuando acerco el objeto, se va a cerrar el contacto y me va a entregar una salida. Y viceversa con el normal cerrado. En el caso de cuando tiene dos cables, pasa una corriente mínima para el funcionamiento del sensor y cuando detecta un objeto, esa corriente aumenta y hace que detecte el componente y actúa. Generalmente son sensores de un tamaño muy pequeño, no supera los 6 milímetros en algunos casos. Hay un cuarto cable. El cuarto cable es el blanco. Y el blanco tiene la función que puede ser inversa a la función del negro. Llámese normal abierto y el blanco normal cerrado, o PNP, el negro, y NPN, el blanco. El alcance es importante para el uso que le vayamos a dar. Hay muchas veces situaciones en las que los sensores en la parte frontal se encuentran rayados o raspados. Si bien funcionan, ya no tiene el campo magnético como hemos visto en la primera imagen de blindado. Varía su campo magnético y su precisión no es tan correcta. Esa variación puede llegar a hacer que dé un mal posicionamiento en alguna máquina, sobre todo en las que tienen encoder, en el cual necesitan un sensor inductivo para dar una posición inicial de trabajo. Así que la distancia de sensado depende del tamaño del diámetro del sensor inductivo, puede variar. A su vez, eso está asociado a una hoja de datos, que si bien puede ser que no se la entreguen en el momento que adquieren el equipo, ustedes pueden averiguar en la página web del fabricante, el cual les va a decir el grado de sensibilidad y bajo qué productos. Depende qué material sea, el alcance puede variar. Por ejemplo, en el caso del bronce, el aluminio y el cobre, el componente tiene que estar más cerca para detectar dichos metales.
La curva de respuesta depende de ello. Es un poco lo que estuvimos hablando anteriormente. Ventajas. Detectan sin contacto físico, no sufren desgaste porque es transistorizado, velocidades de funcionamiento elevadas. He visto usar sensores inductivos como tacómetros, es posible, no hay ningún problema, pero la desventaja es que solamente detectan objetos metálicos y su distancia es muy pequeña. Hablamos del orden de milímetros. Para que se den una idea, más o menos entre 3 y 4 milímetros es lo más normal. La diferencia con los sensores capacitivos, si bien la forma es idéntica, pueden tener sensores capacitivos de la misma forma con cuerpo metálico o plástico, radica en que el sensor capacitivo, además de detectar metales, detecta no metales. Dependiendo del no metal que uno quiera detectar, tiene una regulación en la parte trasera, el cual se va a encargar de detectar el producto que uno quiere. Los sensores capacitivos suelen tener un tamaño mucho más grande que los sensores inductivos. Y su característica importante es la que tiene el potenciómetro en la parte trasera. Bien. A la vez, como se hizo en el caso del sensor inductivo, aquí detecta un objeto dieléctrico o no dieléctrico, haciendo una perturbación en el campo A con el campo B. En el otro caso no teníamos dos campos, uno emisor y otro receptor. En este caso sí. Al verse alterado ese campo por una u otra situación, el equipo detecta que hay un objeto. Los fabricantes de sensores capacitivos establecen distancias de sensado, al igual que el inductivo. Esa tabla es particular para cada fabricante, con lo cual es recomendable acceder a esa tabla. Puede ser que haya sensores capacitivos que sean de corriente alterna, por ejemplo, para detectar objetos mucho más grandes como granos. He visto en una planta que tenían la posibilidad de detectar cereales. Entonces usaban un sensor capacitivo para detectar cereales y era un sensor de 220, con lo cual podía llegar a necesitar mucha más potencia por el tipo de producto que detectaba. Generalmente son de 24 volts, es muy rara las excepciones. Bueno, como les decía, en la parte trasera tienen la forma de regular lo que uno quiere detectar. No necesariamente tiene que detectar todo tipo de materiales, sino con el rango del potenciómetro ustedes pueden hacer que detecte algo y no detecte otra cosa. Por ejemplo, el agua con respecto al plástico. Podés hacer que detecte el agua, pero no el plástico. ¿Por qué? Porque es más conductor el agua que el plástico. Entonces regulas el sensor para que detecte el agua. Obviamente que es una solución cara para un tanque, pero es un ejemplo didáctico que se puede llegar a probar en el taller sin problemas. Los sensores fotoeléctricos son sensores que emiten luz, puede ser infrarroja o no, y a la oposición a esa luz, en el momento que detecta un objeto, al estar cortado, hace su función de detección. Por ejemplo, puede ser que tengas un emisor receptor, pasa el objeto y al pasar el objeto ya considera que hay un objeto que lo está atravesando. En el caso de los receptores se suele utilizar para barreras de seguridad. Hay barreras que son bastante largas, de color amarillo generalmente, y hay un emisor y un receptor. El emisor se encarga de enviar la señal al receptor codificada y el receptor, si la recibe, no pasa nada. Cuando deja de recibirla, hace el trabajo que corresponde. Que el trabajo que corresponde puede ser un contacto normal abierto, un contacto normal cerrado, un relé. Tiene distintas funciones, depende de qué equipo sea. El segundo modelo es el que tiene espejo. El que tiene espejo es muy usado
Generalmente para el transporte, por su gran distancia. Pueden llegar a tener equipos de una distancia de, no sé, 10 metros por ejemplo, con el paso de un autoelevador, con el paso de una persona, y si es atravesado por la luz, al no llegar al espejo, no recibe la luz de recepción, el componente hace el mismo trabajo que en el caso anterior. Muchas veces van a encontrar que tiene de color rojo la emisión de luz. A veces no, a veces son infrarrojos. Y también los he visto de color verde. Eso depende por dónde trabaje. Algunas zonas necesitan un color en particular para el trabajo que hacen. Y después están los de reenvío de luz, que es un mismo equipo, un mismo componente que tiene emisión y recepción en el mismo componente, al igual que el espejo, pero en este caso no es necesario el espejo. Generalmente son infrarrojos o puede llegar a ver alguno con luz, y si el objeto que detecta refleja la luz, ya considera que el equipo está detectando un objeto. Estos equipos están buenos porque uno puede regular la distancia del objeto, o sea, si el objeto supera cierta distancia, a pesar de que el emisor receptor lo reciba, puede considerarlo o no el objeto como detectable. Eso depende por las regulaciones que tiene. Y no siempre tienen esta forma, a veces tienen forma cilíndrica, como si fuese un sensor inductivo. Obviamente que la forma cilíndrica en su frente tiene algún tipo de corte plástico en el cual uno puede llegar a detectar la diferencia entre un caso y el otro. A veces lo van a obtener con esta ficha, que se suele llamar M12, a veces son cableadas, solamente un cable, como en este caso. La ficha M12 es una ficha que se utiliza de forma universal para detectar, para detectores de tipo sensores inductivos, capacitivos, o también este tipo de fotoeléctricos, pero también se utiliza para 420 mA. Es una ficha universal, con lo cual el uso es amplio, pero respeta las normas de los colores que tienen que tener siempre. En el caso de la detección, marrón, celeste y negro. Mínimamente tienen esos 3 cables y puede haber excepciones de 4 cables. También los hay armables, pero recomiendo que utilicen los colores, respeten los colores, porque si no van a complicar al electricista a la hora de analizar el problema. Aquí vemos un poquito resumido lo que hemos hablado sobre el tema de bloqueo de luz con receptor, bloqueo de luz con espejo y reenvío de luz, sus ventajas y desventajas. Y fin. Bueno, en la próxima clase veremos sensores de temperatura y seguiremos viendo teorías sobre los componentes electrónicos a utilizar. Mi nombre es Alfredo Ratti, capacitador de TechPeople, y muchas gracias por participar en el curso de electrónica.